Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, buenos días, qué bueno que usted está conectado aquí. Hoy tenemos esta bendición de poder estar visitando la nación de los Estados Unidos de América y estamos en frontera con Canadá. A nuestras espaldas está Canadá y estamos en un sitio turístico de Niágara. Damos gracias a Dios por eso y la verdad, guardando las proporciones, vine a visitar a unos amigos, a mirar cómo va la fe de ellos, como Pablo con la gente de Tesalónica. Pero vamos a orar hoy y a darle gracias a Dios porque sé que hay muchas razones para darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad. En nuestro caso, en la iglesia, mi esposa y este servidor, gracias por permitirnos estar este día hoy acá para dar un mensaje a la iglesia allí en Colombia, en Cúcuta. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por darnos tanta bondad tuya. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Y te pido por cada necesidad de cada persona allí en casa, donde estén. Gracias por amar a toda la humanidad, porque de tal manera tú amaste al mundo, entregaste a tu Hijo amado Jesús a dar su vida, morir, para que nosotros tengamos vida, Señor, y para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a leer, recuerden, estamos trabajando primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 14 y 15. Y dice: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Bueno, ¿qué encontramos acá? El apóstol Pablo está dando aliento a esta iglesia de Tesalónica. Recuerden que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta a la gente de Tesalónica desde la ciudad de Corinto. Y él está preocupado por la fe de estas personas, de esta iglesia naciente en Tesalónica. Y por eso yo, a manera de broma, decía que en verdad vinimos acá a este sitio, que Dios nos ha concedido poder venir y visitar a la familia en Cristo, amigos que tenemos acá en esta zona de Estados Unidos, y podemos ver que ellos siguen también en el Evangelio en Cristo, alimentando la fe de ellos en Dios a través inclusive de las iglesias, por supuesto, de sana doctrina de esta región. Y quiero compartirles que he encontrado que en esta nación de los Estados Unidos, o por lo menos en la zona donde hemos estado, en Ohio, Pensilvania, vemos muchas iglesias cristianas. Yo creo que Pablo nunca se imaginó de cómo se iba extendiendo el amor de Cristo, es decir, la palabra, el Evangelio de Cristo a las naciones. Dentro de pocos días va a ser acá en los Estados Unidos una celebración de la acción de gracias. ¿Por qué celebran ellos la acción de gracias? Celebran la llegada del Evangelio a la nación de los Estados Unidos. Pero quiero referirme a la palabra de Dios que acabo de leer en los versículos 14 y 15, y quiero leerlo nuevamente rápidamente. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Ellos tuvieron persecución, pero aún así se mantuvieron firmes. Estos mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes? Ese pueblo judío que no quiso aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué más dicen? No agradan a Dios y son hostiles a todos. Entonces encontraron que oposición. La palabra de Dios siempre va a tener oposición. Pero qué bueno que nosotros nos mantengamos firmes en este día y entendamos de que va a haber oposición inclusive en su familia.
pero no dejemos de predicar la palabra de Dios. Para mí es un gozo estar en este sitio, visitar a estas familias y saber que siguen firmes en la fe, a pesar de que viajaron tantos kilómetros desde Colombia hasta acá y radicarse acá, de estas familias amigas, siguen firmes con el mismo ejemplo que han recibido de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de la palabra de Dios, y alimentan su fe día a día. A pesar de estar en un país de tantas oportunidades, un país de tantas filosofías también, un país de libre, gracias a Dios, pensamientos y de libres religiones, pero lo más importante, recuerden lo que siempre le digo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones deben de estar gobernados por la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que sigamos predicando el Evangelio de Cristo, y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que Dios nos envíe, nosotros seamos testimonios, dando ese mensaje de proclamar las buenas nuevas y que nuestras familias se mantengan firmes en Cristo Jesús. ¿Va a ser fácil? No, porque podemos distraernos por tantas filosofías, por tantos pensamientos e inclusive las comodidades y bendiciones que Dios nos puede dar, nos da, que no nos distraigan, sino que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y que nosotros no seamos nuestra propia oposición, y que si encontramos oposición en nuestro camino, que nos mantengamos firmes, y Dios, que es el que da la batalla por nosotros, Él es el que va abriendo un camino, porque de todas maneras, esta gente, cuando digo esta gente, estos primeros cristianos, tremendos siervos de Dios, encontraron oposición, pero siguieron, y gracias a Dios por la vida de ellos, que hoy podemos estar proclamando las buenas nuevas, que es predicar el Evangelio con la palabra de Dios y con nuestro testimonio, porque hubieron gentes, personas como Pablo y sus colaboradores que estuvieron dispuestos a hacer lo mejor para el bien de los demás, y cuanto no más nosotros hacer el bien para nuestros hogares, para nuestra iglesia. Y recuerden, va a encontrar resistencia, pero que sigamos firmes caminando en el Señor, y que las mismas comodidades no nos distraigan, sino por el contrario, nos acerquemos más a Dios. Pero también está al otro lado de las situaciones, que así aún si hay ausencia, y como dijo este hombre inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Que cuando estés pasando, si estás pasando pruebas ahora difíciles, mantente firme en el Señor, que así como tú estás pasando estas pruebas hoy, este servidor también las pasó, pero Dios es bueno y Dios lo que quiere es bendecirnos. Mantengámonos firmes y Dios nos va forjando y nos va formando, como yo siempre digo, guardando las proporciones. Con Pablo, ¿cuánto tuvo que sufrir Pablo? Pero finalmente los planes de Dios prevalecen sobre los hombres. No sé también qué estés pasando de sufrimiento hoy en día. Mi consejo, lo leo en la palabra de Dios, mantengámonos firmes. Va a haber oposición, inclusive por las circunstancias, pero mantente firme, que Dios te va a dar la victoria, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú das la victoria, porque las pruebas también, como las que sufrieron Pablo y sus amigos, Señor, fue por un poco tiempo, pero finalmente salieron victoriosos. Son hombres de admirar, Señor, que estuvieron dispuestos a dar la vida por proclamar la buena nueva. Que nosotros valoremos eso también. Pero mi Señor, tú eres el ejemplo a seguir, Señor Jesucristo, que tú diste tu vida por nosotros y derramaste tu preciosa sangre para darnos vida. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz tenemos vida eterna. Nos has regalado salvación. Esa gracia, Señor, que nos conduce a vivir en santidad. Y gracias, Señor, porque tú siempre bendices en lo espiritual y en lo material. Ayúdanos a vivir agradecidos a ti. En el nombre de Jesús, manténnos firmes, Señor, en este caminar contigo. Si hay escasez o hay abundancia, nuestra mirada esté puesta en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.